Vamos a hacer memoria y homenaje a un pensador colombiano, tal vez el más importante durante la historia reciente de Colombia, pues modernizó la manera de comprender nuestras violencias y complejidades y orientó a toda una generación de intelectuales para que abandonáramos la guerra como solución a nuestros conflictos y nos encamináramos hacia la paz que merecemos todos los colombianos. Nos referimos a Estanislao Zuleta, a quien recordaremos o conocerán los más jóvenes a través de las palabras de sus más cercanos familiares y amigos. Bienvenidos. Dostoyevski dijo: el matrimonio es la muerte moral de toda alma orgullosa y de todo espíritu independiente, y se casó 2 veces. En 1954 estudiaba yo en la Universidad Nacional. Hacía un año había tomado el poder Rojas Pinilla, pero había terminado lo que era la violencia liberal conservadora y el estado de sitio en ese momento. Entonces los estudiantes nos sentimos libres, con ganas de ejercer la democracia, y resolvimos hacer un homenaje al estudiante nariñense, pastuso, Bravo Pérez, que había muerto hacía 25 años. Nos reunimos en una de las plazoletas de la Universidad Nacional. Esto estaba liderado por los muchachos de medicina, y uno de ellos se paró a hablar. Pero obviamente la Nacional estaba rodeada por policía y una bala mató a Uriel Gutiérrez. Entonces los estudiantes, pues conmocionados, resolvimos marchar al otro día por la carrera 7ª hasta llegar a la Plaza de Bolívar, como es usual cuando son las manifestaciones de protesta, a hablar con Pavón Núñez, que era ni más ni menos que ministro de gobierno. Llegando a la calle 13 con carrera 7ª, había apostados unos soldados que llegaban de la guerra con Corea. Empezaron a disparar. Mataron 10, 12 muchachos, y nosotros nos reunimos para organizar la Federación de Estudiantes, y lógicamente dentro de la federación de hacer una publicación que se llamó Junio. Hacíamos fiestas para conseguir fondos, y en una de esas fiestas conocí a Estanislao Zuleta. Él había estado de vicerrector de la Universidad Santiago de Cali, por allá en el año 70, yo creo. Y cuando yo llegué a la universidad a estudiar, 2 años después, pues él ya se había ido, pero quedaba la leyenda de la presencia de Estanislao en la universidad y en Cali. Y yo conocí a algunos amigos que habían tenido relación con él, tanto en la Universidad Nacional en Bogotá como en Medellín, y que por supuesto hablaban mucho de él, porque Estanislao en esos tiempos, esto era el año 72 cuando yo llegué a la universidad, Estanislao ya era alguien muy conocido y muy apreciado en el medio universitario. Entonces, en el año 74, mi amigo Mario Flores justamente me contó que Estanislao venía a vivir a Cali de nuevo, y me había hablado mucho de él, entonces yo estaba muy ansioso por conocerlo, y un día, recuerdo, un domingo fuimos a su casa en La Buitrera, donde él se reunía con un grupo de amigos para hacer un círculo de estudios que en esos tiempos eran de moda. Se solía reunir la gente a estudiar distintos textos y a discutir.
Y entonces tuve la ocasión de llegar a la casa de él por primera vez. Yo era pues muy joven y muy tímido y entonces yo solamente me dediqué a escuchar mientras ellos hablaban. Pero fue para mí una experiencia muy notable porque el tema del que hablaban era muy interesante. La manera como Estanislao asumía el tema me llamó mucho la atención también. Y desde entonces fui con frecuencia, sobre todo a oírlo y escudándome un poco, parapetándome un poco en los otros que siempre estaban allí, la gente que iba a escucharlo. Solo mucho tiempo después, como tomé la iniciativa de ir por mi cuenta y ya no a un círculo de estudios, sino a visitarlo, y siempre fue muy amable y muy generoso conmigo, y hablamos mucho de literatura en esos primeros tiempos, de poesía. Compartía conmigo traducciones que hacía sobre todo de poetas franceses, y bueno, fue una amistad que en ese entonces me parecía larga, pero ahora pienso que fue muy poco el tiempo que pude disfrutar de su presencia y de su amistad. Él llegaba de Europa, había estado en un congreso de juventudes comunistas, no recuerdo ya si era Rumania o Hungría, pienso que debía ser Rumania. Había pasado por París, había comprado algunos libros de Sartre, entonces llegaba con un bagaje intelectual de la cosa de la juventud comunista en uno de los países socialistas, pero además en París conoció mucho lo que fue la cosa sartriana, que estaba muy en boga en ese momento, el existencialismo más que nada, ¿no? Una de las filosofías sartrianas que más influyó tal vez en la vida de Zuleta. Llegó a Bogotá, llegó a esa fiesta, los conocimos y eso me encantó. Lo conocí cuando él tenía 22 años aproximadamente y yo otro tanto, en el Café La Paz, que quedaba situado en la calle 19, unos 30 metros arriba de la Séptima, costado sur, y que era un café de encuentro de intelectuales de la época. Y en el primer piso se encontraban diariamente los fundadores de la revista Mito, Jorge Gaitán Durán, Hernando Valencia Guelkel, Jorge Eliezer Ruiz y otros. Y en el segundo piso iniciamos, después de que me presentaron a Zuleta en ese café, una amistad que duró hasta su muerte, aunque claro que con alternativas. En esa primera etapa fue muy intensa, nos encontrábamos prácticamente a diario ahí, y en torno nuestro se fue formando una tertulia con algunos periodistas, algunos escritores, algunos profesores de la época. Me acuerdo que Jorge Chail iba de vez en cuando, Francisco Posada Díaz, decano de filosofía en la Nacional, Rafael Maldonado, un periodista, Manuel Franco, un director de la televisión, y otros muchos. Y claro, la voz cantante la llevaba él, que era el que más había estudiado esos autores que para mí eran nuevos en ese momento, como Sartre, como Freud, como Heidegger, como Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, y todo ese grupo francés, ante todo, de los años 50. Entonces, la tertulia para mí fue un aprendizaje extraordinario que le dio otro rumbo a mi vida. Porque era una persona que tenía una capacidad oratoria de hablar, de conversar, de analizar maravillosa. Empezamos una relación con él y quedé embarazada. Le conté a Zuleta, mira, estas son las circunstancias, estoy embarazada. Me dijo, no te preocupes, nos vamos a Sumapaz, donde Gilberto Vieira me ha dicho que por qué no les ayudo
a hacer algunas charlas sobre ideológicas de conciencia política a los campesinos que vienen un poco de la guerrilla liberal, que no se entregaron en ese momento con Guadalupe, sino que vienen de la guerrilla liberal. Nos fuimos a Sumapaz en compañía de dos grandes amigos de él, Mario Arreola, que es un escritor también, y Mario Vélez, que era una persona maravillosa, todos tres antioqueños. Estuvimos un tiempo en Sumapaz. Gilberto Vieira subió en alguna oportunidad al páramo helado, completamente helado eso. Así que nos teníamos que casar por lo católico. Zuleta se enfureció. Dijo, me voy de aquí, esto no puede ser, esto es una incoherencia. Y nos bajamos a Fusagasugá y luego a Medellín. Yo pienso que yo conocí a Estanislao Zuleta en el año 67. Pienso que fue mi primer acto de libertad. Tendría para la época unos 16, 17 años y tuve la oportunidad, sabía de alguien que era muy importante en términos de lo que estaba produciendo. Viajé a Cali y Joel Otero, un profesor de la Universidad de Antioquia, me presentó a Estanislao Zuleta en una conferencia que dictó Estanislao para la época sobre la moral, sobre los valores, más específicamente hablando, sobre los cuales estaba cimentada la cultura colombiana, y hace toda una disquisición sobre cómo son valores fundados en la moral, no en la ética, y no en cualquier moral, sino en una moral judeocristiana caracterizada por el pecado, la culpa, la autoridad divina, dejándonos ver o mostrando cómo eran unos valores que necesariamente nos hacían vivir en crisis y conducían a la sociedad colombiana en una cantidad de prácticas, casi en un círculo perverso y vicioso frente a la manera como abordaba los problemas sociales y a cómo les daba salida. En esa oportunidad conocí a Estanislao. Zuleta tenía la particularidad de, como le decía anteriormente, tener una oralidad maravillosa y fantástica. Y alrededor de unos traguitos, digámoslo así, fluía en una forma maravillosa. La gente se subyugaba con él hipnotizaba con la palabra, era una cosa maravillosa. Las mujeres que estábamos en ese momento alrededor de estos grupos intelectuales también nos subyugaba con el tema de la liberación, con el tema del existencialismo, con el tema de la cosa social desde el punto de vista de Lenin. Y bueno, luego de eso duramos un año, ya nació mi primera hija, Silvia. Llegamos a Bogotá. Algunos amigos de Zuleta que querían que él escribiera. Él tenía, como le decía, una gran oralidad, pero su angustia fundamental era la escritura. Decía que no había cosa más terrible que un papel en blanco, cosa que han dicho muchos escritores o muchos políticos que se paralizan ante una hoja en blanco. Yo creo que nunca he conocido a alguien que supiera más cosas, que las supiera de una manera más orgánica, que supiera establecer relaciones reales y profundas entre distintas disciplinas, hacer puentes entre distintas disciplinas. Y aquella era una época de mucho interés por la cultura y de mucho interés por el pensamiento, pero era también una época de muchos dogmas, en donde los jóvenes sobre todo se atrincheraban, o a lo mejor nos atrincherábamos en unas verdades, en unas ideologías, en unas doctrinas, pero no era fácil encontrar a alguien cuya manera de vivir
fuera continuamente un ejercicio de pensamiento, de crítica, de reflexión, siempre abierto como al debate y que no imponía verdades, sino que argumentaba y discutía, y que estaba empeñado en, siento yo, en hacer que accediera cada vez a más gente las cosas que él estudiaba y conocía. Yo me llamo Morela porque es un cuento de Edgar Allan Poe que a él le gustaba mucho. Él decía que eso era una excusa del autor para mostrar la musicalidad y la belleza del nombre, y que por eso, con esa excusa había escrito el nombre. Y siempre con mi mamá habían hablado, desde que se volvieron novios, que su primera hija se iba a llamar Morela. Y yo soy la última. Pero no sé, pues como que fueron ocurriendo cosas y ya me tocó a mí, Morela. Y bueno, lo que te dije, yo leí mucho, porque yo no tuve televisión hasta los 14 años. Entonces, yo a los 11 años, 10 años, yo ya me había leído todo Chekhov, todo Poe, claramente, porque a mí me intrigaba mucho Poe. La lectura, el gusto por la lectura me influenció muchísimo. Me gusta mucho leer y bueno, y leí muchos autores chiquita. Él sabía que necesitábamos una sociedad con más criterio, con más capacidad de análisis, con más capacidad de argumentación. Y bueno, a eso dedicó buena parte de su vida. Y por otra parte, él confiaba mucho en la relación directa con las personas. Tal vez eso marcó una de las características de su obra, y es que él haya sido más que fuera más lo que habló y lo que disertó que lo que escribía. Y él apreciaba mucho la escritura y pensaba que todo el mundo debía ser escritor a su manera. Y apreciaba mucho la lectura. Pero yo creo que él llegó a la convicción de que compartir directamente con otros a través del diálogo el pensamiento, la reflexión y el conocimiento era tal vez la mejor manera de producir efectos profundos en los demás. Fue dramático, fue esos cambios que le mueven a uno el mundo. Yo acababa de salir de estudiar 11 años con monjas, educada en ese paradigma judeocristiano, formada en términos de valores morales. Yo podría decir que lo que hizo Estanislao fue una violación con todo lo que era mi vida. Quedé en un vacío absoluto porque ese día la charla fue sobre la explicación, el sentido, digamos la razonabilidad de la moral en Colombia, y no alcanzó el tiempo para hablar de cómo sería la vida fundada en una ética secular, digamos más moderna, más kantiana si se quiere. Entonces yo me devuelvo a Bogotá con 17 años y en un vacío me había movido el mundo, definitivamente. Después volví a otras charlas con Estanislao y tuve la oportunidad de preguntarle cómo se salía de ese nihilismo en el que la conferencia a mí me había dejado. Y encontré respuestas bastante interesantes en todo el pensamiento griego como formas de construcción de una ética diferente, de una ética secular. Algunos amigos se convirtieron en los mecenas de Zuleta y hicieron una vaca, digámoslo así, para darle una forma de vida tranquila en cuanto a la cosa económica, para que tuviera la facilidad, la tranquilidad de escribir. Pero es que no era una cosa de la cosa económica solamente, era un problema de tipo psicológico, pienso yo, y no se pudo, de todas maneras él no pudo escribir. En ese momento ya tenía yo a mi hija Silvia, como les decía, que había nacido en Medellín de 5 años, tenía en ese momento. El segundo, José, no había nacido todavía el tercero. Se negó rotundamente a que yo
a Silvia en un jardín infantil, porque las academias en general, inclusive desde los jardines, no le servían a la gente como para formarla, sino para... Entonces mis hijos nunca fueron ni siquiera a primaria, ni secundaria, ni mucho menos educación superior. Él, posteriormente, los inducía a leer ciertos libros, los inducía a pintar, y fueron aprendiendo a leer relativamente en la casa, ¿no? Hay que destacar que Pepe, mi segundo hijo, José Zuleta, es un autor conocido, premiado. Entonces hoy en día me preguntaría si esa idea sobre la educación, tenemos el ejemplo de José, funcionó. Es un intelectual que ha sido premiado, poeta, cuentista. Puede funcionar a veces ser autodidacta, siempre y cuando haya una gran disciplina. Eso yo creo que es lo fundamental. Mi papá pensaba algo que deberíamos pensar todos, y es que si a uno lo educan a través de la diversión, ¿sí? Como si la educación es divertida, pues nos va a gustar aprender. Y él decía que a uno lo obligan a estudiar, lo obligan a aprender, y entonces en el momento en el que se vuelve una tarea, no es grata. Y cuando te la imponen y no te explican por qué, y no te seducen para que sea rico que tú aprendas, no quieres aprender. Y pues por eso él estuvo como tan en desacuerdo con la educación tradicional, y pues sus primeros hijos no fueron al colegio tradicional porque él sentía que en el colegio no les enseñaban a través del disfrute. Mis primeros recuerdos son, pues desde luego, recuerdos de la infancia, de los primeros años. Son como unos flashes, como unas imágenes inconexas, en las cuales yo veía a un hombre muy feliz, muy lleno de alegría, de entusiasmo, un hombre muy festivo. Luego, más adelante, cuando ya empecé como a ser consciente del mundo, cuando los recuerdos, digamos, están atados, hilvanados, recuerdo que la casa nuestra, nosotros los hijos estábamos siempre en la casa, era como el lugar de muchas reuniones, y venían mucha gente a la casa nuestra, y siempre había muchos proyectos y muchos amigos visitándolo. Y mi padre era como el centro de esas reuniones, y había muchas actividades. Recuerdo que tenían una librería, que ese era uno de los temas, que había pues una preocupación muy grande como por lo que estaba ocurriendo siempre. Recuerdo cuando murió el Che Guevara, por ejemplo, y él preocupadísimo en un radio grande, un Interconstellation, tratando de sintonizar Radio Habana, Cuba, y lo recuerdo llorando frente a ese radio, escuchando el discurso que dio Fidel Castro cuando murió el Che. Y el ejemplo del Che debe ser un modelo para nuestro pueblo. Yo sabía que estaba ocurriendo algo muy grave, porque ver al papá llorando frente a un hombre que hablaba por el radio y tan conmovido, por eso yo sabía que estaba pasando algo muy grave, y era que acaban de matar al Che. Hay una anécdota de una alumna de él, de la Universidad del Valle, que cuenta que mi papá, cuando empezaban las clases, les decía: miren, aquí por favor, esas clases eran así. Entonces él decía: aquí tienen 3 por existir, 4 por asistir
y 5 por insistir. Entonces, todos los que están inscritos ya sacaron 3 en la materia, si quieren no volver nunca, tranquilos, yo les pongo 3. Los que necesiten un poquito más y quieran interesarse, los que participen, que asistan, que era 4 por asistir, que asistan, que cuando yo llamo al hora ya tienen 4, se pueden quedar calladitos y ya tienen 4. Y solo los que estén interesados participen. Igual si alguien necesita una nota se la pongo, pero como que él les pedía que no fueran por la nota, porque pues él no estaba de acuerdo con eso. Y la universidad pues no podía hacer nada con eso, porque mi papá era así. Pues yo como soy la más chiquita, entonces es como que se hizo filosofía con los grandes, entonces los grandes no fueron al colegio, pero ya yo jodía mucho, entonces a mí sí me mandaron para el colegio. Y así, como que todo, como que yo fui la normal de la familia, por decirlo de alguna manera, pero todavía quedaba el punto de que en mi casa no había televisión, entonces yo estaba en un colegio normal, pero mi casa no era normal, entonces yo recibía un bullying que no era normal. Entonces yo empecé a secar a mi papá que yo quería televisión y me acuerdo que me dijo que si yo me aprendía 8 poemas, me compraba el televisor. Y pues perdió porque mi mamá me leía muchos poemas desde muy chiquita y esto fue cuando yo tenía 12 años. Yo 8 poemas ya me los sabía. Como al otro día, más o menos como para darle tiempo de que creyera que me los había aprendido, se los dije los 8 poemas y le tocó comprarme el televisor. En Bogotá nace mi tercer hijo. Como en todas las parejas, hay dificultades. Yo había dejado toda mi vida de lucha estudiantil, por dedicarme un poco a la crianza de los niños. Vivía casi siempre en la casa. No participaba mucho de las charlas que él seguía realizando en los cafés de Bogotá, como el Café La Paz, que quedaba en la calle 19, o uno que quedaba en la calle 22 con carrera séptima, donde amanecía y la gente subyugada alrededor de él. No participaba primero que todo porque a las mujeres en ese momento no las dejaban entrar a los cafés. Y las reuniones en la casa no eran muy frecuentes, ni en la casa de nadie. Más que todo, los diálogos siempre se hacían, o las charlas, más que diálogos, se hacían era en sitios públicos, como los cafés, alrededor de un traguito, de un aguardientico, que eso a veces también ayuda a que las ideas fluyan. Pero como le decía, como cualquier relación, las tantas que han fracasado, fracasó. Después de un psicoanálisis que él mismo me hizo, resolvimos que se rompía la relación. Él se fue primero a Medellín, donde estuvo un tiempo largo viviendo en una finca cercana a Medellín. Yo no volví a ver a mis hijos, sino hasta que tuvieron como... La mayor tenía 17 años cuando la volví a ver, la había dejado de 7, di tú, la volví a ver de 17. No volvió a hablar con Zuleta, nunca más lo volvió a ver. Y digamos que esa es un poco la historia mía con Estanislao Zuleta. Mi papá era mucho mayor que mi mamá. Era un hombre divorciado con 3 hijos y él vivía con sus 3 hijos. Y mi mamá era una chica de colegio, ella no había terminado, ella estaba en el liceo francés y no había terminado. Entonces, esto era un poquito escandaloso y polémico. Entonces mi mamá, ella, por ejemplo, le daba pena contarle a sus compañeras que tenía un novio y esas que todas ponían, no sé, A y L, entonces no sé qué, y le preguntaban, bueno, ¿y usted qué? ¿Y qué? Ellas, Y, Z, no, pero no, Y, ¿qué? Claro, ella pues
obviamente era Y y Z el juego del abecedario. Y recuerdo que ellos se fueron a casar a escondidas de mi abuela, a Venezuela, con un vestido muy lindo. Y bueno, ellos se fueron a vivir y mi mamá cogió estos 3 chiquiticos que eran los hijos de mi papá y los crió como sus hijos. Y los quiso como sus hijos, a los 3. Bueno, y después a mi hermana y a mí. De hecho, para mí son mis hermanos, normal. Mi mamá dice, pues yo la he oído decir que de lo más importante que hicieron ellos juntos fue leer. Entonces iban a un parque y mi mamá le leía y leyeron muchos libros. Va a ser con el correr de los años que esa relación se vuelve una relación de amistad. Era una relación en donde yo corría por el país. Si él hablaba en Cali, yo estaba en Cali. Si él estaba en Medellín, yo iba a Medellín. Todo en bus. En la época en que ir a Medellín no eran 6, 7 horas, sino eran como 12. Igual era la situación en Cali. Pero siempre pensaba que, y pienso actualmente, que se justificaban esos largos trayectos, ¿sí?, para ir a escucharlo y trabajar los temas que él nos proponía. Y luego, más adelante, en otra casa, también fue muy importante el recuerdo de unos sábados que eran como unas especies de almuerzos que hacían los sábados, los frijoles. Ya me di cuenta que les llamaban después los frijoles de Zuleta, donde iba León de Grey, los hijos Yalmar y Boris, y otros amigos que se reunían los sábados en la casa de él a leer, a oír al viejo León, a escuchar música. Yolanda tocaba piano, y eran unas fiestas, realmente eso eran unas fiestas, y había mucha alegría, mucho humor, mucha felicidad, y nosotros los hijos como que sabíamos que estaba pasando algo como que era muy importante para él, y nosotros nos asomábamos a eso sin entender muy bien qué era eso. Mi papá era muy cariñoso, a él le costaba mucho expresar el afecto físico, ¿sí? Era muy tímido en eso, y me acuerdo que a él lo amenazaron en una época y le tocó irse de la ciudad, y me escribió una carta muy bonita, donde me escribía toda. Y bueno, pues yo era chiquita, yo no sé qué se hizo esa carta, se me perdió, pero recuerdo mucho que decía: Morela, tu pelo es como una locura que muchos hombres sentirán por ti. Y ese pues es como el piropo más lindo que me han echado en la vida. Lo que sí recuerdo es que Estanislao más de una vez me dijo que Fernando González no le daba lecciones, por decirlo así, no le enseñaba cosas, sino que cuando salían a caminar por ahí, por los campos, le hacía preguntas acerca de lo que estaban viendo, o le señalaba cosas de la naturaleza y hacía reflexiones a partir de lo que estaba viendo. Y eso debió ser para Estanislao muy formativo. Pero creo que nunca Fernando González asumió como un papel de maestro continuo, permanente frente a él, o yo lo ignoro, pero sí sé que Estanislao, las veces que tuvo contacto con él, fue estimulado por ese pensamiento. Además, es evidente que Fernando González vivía así, continuamente como en diálogo con las cosas, con los árboles, con las hormigas, con las piedras, con la gente, con el clima, con el paisaje, porque uno lo advierte en su prosa, tanto en sus ensayos como en sus novelas, digamos así. Uno siente a alguien que tiene una manera muy original de pensar y que siempre está situado para pensar en el entorno, en el mundo en el que vive. Yo siento que la prosa de Fernando González es asombrosamente creativa, es muy original. Y Estanislao, bueno, yo creo que fue muy marcado por esa originalidad de este personaje,
que fue en su tiempo también un gran formador de los jóvenes que giraban a su alrededor, como Gonzalo Arango también y otros, ¿no? Bueno, en el 78 fue que le dieron el honoris causa a mi papá. Yo me acuerdo que yo fui, ay, eso fue muy chistoso. Yo fui al sitio donde le dieron y él dio su discurso, que es el elogio de dificultad, que todo el mundo se lo ha leído. Y recuerdo que ese libro, que para mí es uno de los libros favoritos, aunque mi papá, yo más que leerlo lo he vivido, o lo viví, porque ya no está. Pero ese libro en especial a mí me parece, no es porque sea mi papá, pero es maravilloso, que es Thomas Mann, La montaña mágica y la llanura prosaica. Eso lo escribió, ¿no?, cuando yo estaba naciendo. En ese momento fueron esas conferencias, de hecho, porque ese libro no es algo que él escribió, ¿no? Son conferencias transcritas. Cuando se fue a Cali, yo estaba como subdirector de publicaciones, como director de publicaciones en Colcultura, bajo la dirección de Gloria Sea, y uno de los primeros libros que propuse para las publicaciones que me correspondían fue un libro que recogiera las conferencias de Zuleta sobre Thomas Mann, que yo sabía que él había pronunciado en Cali, y entonces lo llamé, después de obtener la autorización de Gloria Sea y de la Junta de Publicaciones, llamé a Zuleta para pedirle la autorización para esa publicación. Él la otorgó y me pidió que le hiciera el prólogo. Entonces, algún tiempo después salió ese libro con el título de Thomas Mann, La llanura prosaica y la montaña mágica, que fue el primer libro que Zuleta publicó. Ese análisis que hace él, por ejemplo, de la montaña mágica es hermoso. El escrito sobre la guerra es súper actual. Uno lo lee hoy en día y dice, pucha, ese señor lo escribió hace casi 30 años y todavía aplica para la guerra que estamos viviendo hoy en día. Además, era de los últimos pensadores, siento que de las últimas personas que no tuvieron que ver con la especialización, que eso es también tan bonito y tan interesante, pero también tan limitante, porque hoy en día, por ejemplo, una persona es médica y sabe solo de medicina, y es médica, pero de ortopedista, pero de brazos, entonces sabe mucho de eso, y es fantástico, pero si tú le preguntas algo de dermatología, pues capaz que no sabe. Y pienso que eso a mí me parece muy admirable y muy valioso mi papá. Mi papá hablaba de arte, de filosofía, de arquitectura, de biología, de medicina, sabía mucho, como que tenía sed de conocimiento. Recuerdo que pues mi papá era el favorito de mi abuela, era pues el niño consentido, no sé si el favorito, pero sí el niño consentido, pero fue el niño problema. Mi papá dejó de estudiar a los 14 años, no sé si te sabes el bendito cuento que le tocó a Fernando González ir a hablar con mi abuelita y decirle que mi papá estaba dejando el colegio porque el colegio le quitaba tiempo para sus estudios. Porque resulta que cuando mi papá cumplió 14 años, yo no sé si fue Fernando González o León de Grave, creo que fue Fernando González el que le regaló el libro que a mi papá le cambió la vida, que fue La montaña mágica de Thomas Mann. Y mi papá se puso a leer ese libro y ya no quiso volver al colegio. Ese libro, él leyó el libro y empezó a interesarse en pintura, en filosofía, y entonces él se iba para la biblioteca y se quedaba investigando y leyendo y no volvió.
Entonces por eso es ese cuento. Bueno, pero retomamos. Entonces mi abuela, por fin le iban a dar un título a mi papá, finalmente, el niño malo. Entonces ella vino a la casa y estaba muy contenta. Y recuerdo un cacharro ahí que le pasó, y es que claro, ella nos quería arreglar a todos y nosotros éramos pues, entonces, y entonces a mí con este pelo que siempre ha sido así, mi abuela empezó a echarme laca según ella y me echó fue puro baigón en el pelo, que era como, y yo llegué con el pelo así todo lleno a baigón, oliendo a baigón, chiquitica con un vestidito. Recuerdo el orgullo, como ver a mi papá todo vestido de blanco, estaba ese día. Y nada, pues no recuerdo el discurso, lo he leído muchas veces, pero en ese momento, pues, cuando decide la Universidad del Valle darle el honoris causa a mi papá, no sabían en qué dárselo, porque mi papá daba clases, o sea, no sabían si en filosofía, en literatura. Él daba clases hasta en los de arquitectura, daba historia del arte, y mi papá no daba clases en salón, sino ay, ¿cómo se llama eso? Donde hacen las conferencias, pues en auditorio. Las clases de mi papá eran en auditorio, porque el nivel de estudiantes que se inscribía era mucho. Entonces, pues, hubo también muchas trabas de muchos profesores que no querían que eso ocurriera. Y yo me imagino que por eso lo escribió, es como, pues es el escrito que él escribió cuando decidieron, finalmente se lo dieron en psicología, porque fue la facultad que más facilitó eso. Es que, no sé qué habría sido lo lógico, ¿no? En que se lo dieran en qué, pero se lo dieron en psicología. Y por eso me imagino que escribió el elogio de la dificultad. Tenía también una característica que admiro mucho hoy en quien la encuentra, y es la capacidad de ser simple y sencillo, a pesar de todo ese amplio conocimiento. Por ejemplo, yo recuerdo que tuve que hacer una exposición en el colegio sobre los poderes, pues, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Imagínate yo debía tener 8 años, yo no sé cómo la profesora me puso a hacer eso, ni para qué me servía en ese momento, pero así me tocó. Yo llegué a la casa con la cabeza así, y mi papá, con unas palabras que una niña de 8 años entendía de una manera hermosa, me explicó, y yo pude llegar a explicar eso en el colegio, y lo agradezco mucho, ¿sabes? Porque a veces alguien que sabe mucho te habla con su lenguaje rebuscado que no le entiendes, pero él era capaz de llegar casi que a cualquier persona a entregar su conocimiento. De pronto esa era su virtud y también su defecto, porque yo siento, es un sentir mío, pero yo siento que a mi papá le pesaba un poco ser más inteligente que los demás, era como muy obvio, y entonces yo creo que por eso pasó toda la vida enseñando, como entregando conocimiento, y eso lo noto mucho, sobre todo al final de su vida, porque ya él quería dedicarse a él. Él dedicó toda su vida a entregar el conocimiento a los demás, a dar conferencias, a enseñar, a explicar la obra de los autores, y él quería escribir lo suyo. Todos los libros que tú ves son conferencias de mi papá. No, él quería escribir, él escribió poemas. Hay un poema bellísimo, bellísimo, pues que además a mí me toca mucho porque mi papá era alcohólico, y es un poema que se llama Alcohol, y es hermoso, te lo voy a pasar, yo lo tengo por ahí, te lo voy a pasar, para mí es como, hay algunos poemas de mi padre y hay escritos, claro, digamos el elogio de la dificultad, él lo escribió, pero fue una conferencia que él dio, ¿no? A eso voy. A él le hubiera gustado seguramente hacer como una novela o algo así, no sé. Zuleta nunca fue guerrillerista, jamás.
Inclusive cuando sacamos una revista que se llamaba Estrategia, alguno de los colaboradores hablaba sobre la guerrilla naciente de Marquetalia y él tuvo una discusión violenta y sacó al personaje, porque él no era guerrillerista, él no creía que la toma del poder era por las guerrillas, sino por una cosa más intelectual, más política. A pesar de que tenía esa posición Zuleta, estuvimos apoyando la primera huelga, que fue una huelga aquí en Bogotá de talleres centrales, en donde un dirigente del partido de la JUCO, se llamaba Antonio Larrota, había, pues, era uno de los que estaba manejando la huelga de talleres centrales. Era la primera huelga después de la violencia del Partido Conservador y Liberal, después de la caída inclusive de Rojas, que duró hasta el 57. Antonio Larrota se fue a la guerrilla en el Valle, en el Cauca, en el norte del Cauca, el Valle también. Y un guerrillero, se estaban formando ya grupos guerrilleros que se llamaba Aguililla, lo mató. Otra cosa que nos tocó vivir con Zuleta es que dos compañeros médicos, estudiantes de medicina ya a finales, haciendo ya prácticas, que se llamaban Julio César Cortés y Hermías Ruiz, se fueron al ELN, estaba surgiendo el ELN con los hermanos Castaño. También los mataron por burgueses. Entonces eso era una cosa que realmente la guerrilla tenía una posición demasiado radical en ese momento, tal vez. Y que él, como te decía desde un principio, no compartía para nada. A él la cosa política era lo que más le interesaba, sobre las ideas políticas, llegar, digamos, al poder desde un punto de vista de participación política más que de guerrilla. Nunca vio a la guerrilla con la posibilidad de tomarse el poder en Colombia. Del M-19 recuerdo, recuerdo el momento en el que él trabajaba como asesor presidencial para Belisario Betancur y que mi papá fue mediador en los diálogos de paz, después pues, de lo del Palacio de Justicia y todo eso, pues los diálogos de paz se hicieron a través de mi papá. Tengo entendido yo recuerdo muchas veces que a mi papá lo recogían en un lugar, después lo llevaban a otro, ahí como que lo montaban en un camión, una camioneta, pues no sé, eso era lo que recuerdo que me contaba, como en un carro esos más camperito, y le tapaban los ojos y ya el viaje era largo. Y bueno, pues yo era muy chiquita, los cuentos que él me traía era de las mascotas que tenían, eran más cuentos como para una niña, ¿no? Sí, recuerdo que una vez se trajo de por allá del monte un cuy, y entonces volvió la mascota de la casa del cuy. Y ese cuy era un encarte, pues era muy lindo, pero eso era un encarte porque además él se lo trajo, imagínate, se lo trajo del monte y nosotros en esta ignorancia pues no sabíamos bien como veterinarios, no sabíamos bien y lo pusimos en la terraza y eso estaba haciendo, en Cali estaba haciendo mucho sol y se nos achicharró el cuy y eso fue horrible, qué pesar, mi papá sufrió mucho, él quería mucho los animales, mucho. Recuerdo muchísimo, para mí fue una cosa muy importante que él nos leyera en voz alta, porque él era un hombre, si algo fue Estanislao, fue un gran lector, un lector muy profundo, muy fino, un lector muy fino que era capaz de apreciar los matices, la música de los textos, todo lo que es un texto en todos los sentidos. Él era capaz de desentrañarlo y cuando leía textos, y a nosotros nos leía textos de literatura, era capaz de comunicarnos todo lo que ese texto era, con solo su lectura, sin comentar nada. Y eso para mí fue una influencia muy benéfica, una gran influencia, porque para mí la literatura se volvió muy importante
Ya cuando decidí ser escritor o cuando fui primero un gran lector de literatura, eso que él nos dio como lector de las Mil y Una Noches, de los cuentos de las Mil y Una Noches, que nos leía en la cama cuando íbamos a dormir, esa voz de él y ese tono, esa emoción, y esa profundidad de esa lectura, porque además leía muy bien, era muy buen, tenía muy bonita voz, tenía muy buena dicción, tenía muy buen ritmo, tenía una manera de leer pausada, lenta, que respetaba el texto. Eso era como música, eso era una influencia muy importante. Cuando yo era muy chiquita, mis hermanos se fueron de la casa, entonces pues yo recuerdo que venían, y recuerdo que mi papá los quería mucho, eso sí, recuerdo eso. Es como, digamos que las poquitas veces que vi en mi vida llorando a mi papá, fue una vez que estaba llorando por un hermano mío, que no me acuerdo qué estaba pasando, pero sí recuerdo pues mucho cariño para todos, claro. Una relación distinta con cada uno, ¿no? También porque fueron épocas distintas, situaciones distintas, pero mucho, mucho cariño. Me acuerdo que mi mamá me llamó, yo me estaba arreglando para ir al colegio, era un sábado, pero yo estudiaba en un colegio que pues también se estudiaba los sábados, porque era un colegio artístico. Y mi mamá me dijo, me acuerdo que me dijo, pues que me dijo que mi papá se murió. Yo le dije, mentirosa, y le colgué el teléfono. Y ya después, pues como que, bueno, lo entendí y fue como mi papá no era cristiano ni católico, no era religioso, pero pues igual tampoco como que, pues obviamente no se iba a hacer misa, pero pues como que sacarlo y enterrarlo pues no era bonito. Entonces recuerdo que un amigo de él, Alberto Valencia, creo que fue, sí, leyó el Elogio de la Dificultad. Lo leyeron y recuerdo mucha gente, mucha gente. Parecía el entierro un político. Dostoyevsky dijo: el matrimonio es la muerte moral de toda alma orgullosa y de todo espíritu independiente, y se casó 2 veces.